Muy buenos días con todos. Feliz miércoles. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. El webinar de hoy se titula Simplificando las pruebas de conexiones eléctricas, cómo el micromímetro en MOM3 previene costosos fallos del sistema. El webinar del día de hoy estará a cargo de Nicolás Apelo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por darse el tiempo de estar aquí. Y sin más, vamos a proseguir. En pantalla ustedes pueden ver el manejo de la plataforma. A la izquierda las cámaras del staff de Meger, en el medio la presentación y a la derecha, por favor, les invitamos a que nos hagan sus preguntas o sus comentarios durante la presentación y los mismos serán respondidos al finalizar la presentación. Pueden ustedes también ajustar sus ventanas dependiendo de su preferencia y les recordamos que esta sesión será grabada. Para saber la agenda completa de nuestros siguientes eventos y webinars, pues les invito a que nos visiten en meger.com/es/events. Y al finalizar el día de mañana, ustedes recibirán un correo electrónico con el certificado de asistencia de participación en este tutorial. Perdón. Con muchísimo gusto me presento el día de hoy. Yo seré su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy gerente regional de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier duda o solicitud que tengan directamente conmigo. También les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto les presento al disertante del día de hoy. Él es Nicolás Apelo. Nicolás es originario de Colombia y él es el gerente de producto. Él es un gerente de producto de Meyer y también maneja desarrollo de negocios. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y tengo el gusto hoy de estar con todos ustedes hablando un poco de la parte técnica de microresistencia. Un poco sobre mí. Soy originario de Colombia, pero llevo 20 años viviendo en Suecia. He trabajado en diferentes empresas locales como ABB, Hitachi y ahora con Megger. Siempre con productos de alta tensión y con aplicaciones específicas como las de baterías y de microresistencia. Entonces, gracias. Empezamos. Gracias, Daniela. Gracias. Bueno, una introducción pequeña sobre fundamentos teóricos para los que no están muy metidos en el tema de la microresistencia. ¿Qué es la microresistencia? Es una resistencia muy pequeñas, en el rango de micrómetros, y siguen normalmente, o es la parte física, la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si queremos saber la resistencia, hacemos una división y encontramos la resistencia. ¿Por qué es importante la medición de la microresistencia en subestaciones eléctricas? Bueno, queremos encontrar tener una detección temprana de fallos que esté en línea con los programas de mantenimiento que tenga cada una de las empresas. Por lo general son preventivos. Muy pocas veces se hacen mediciones en mantenimientos donde son reactivos. ¿Qué métodos nosotros tenemos para medir? ¿O qué métodos existen en el mundo para medir la resistencia? Hay muchos, pero el más común es el utilizado, que se llama de 4 hilos o de 4 puntos, que se llama Kelvin. Y este elimina muchos errores por la resistencia interna de los cables y es el que normalmente nosotros utilizamos dentro de nuestros equipos para tener las mediciones. ¿Dónde podemos tener aplicaciones críticas? En contactos, en empalmes, en barras colectoras, en conexiones de interruptores. Y precisamente en interruptores es donde tenemos una mayor como incidencia o aplicaciones de nuestros productos cuando se hacen los mantenimientos. El comportamiento resistivo del elemento de alta corriente, esos efectos térmicos o de envejecimiento hacen que las conexiones pierdan o que se incremente la resistencia y van a haber al final unas pérdidas de energía y pueden inclusive llegar a haber fallas. Pero
¿Por qué medir la resistencia? Entonces, la idea de medir la resistencia es identificar los elementos que superan valores aceptables en un sistema, ya sea el de un interruptor, ya sea el de unas conexiones de barra, y queremos evitar daños a largo plazo de equipos como pueden ser de un transformador, que puede hacer que la vida útil de este mismo se reduzca en años, o simplemente lograr identificar problemas en interruptores, por ejemplo, donde la interrupción del polo interno del interruptor tenga problemas, por ejemplo, eh, de óxido interno por las veces que ha abierto y no hace buen contacto. Entonces, eso nos puede dar unas márgenes para identificar si es necesario o no hacer un mantenimiento. Minimizar el desperdicio de energía en forma de calor. Cuando no hay una buena conductividad de elementos, se puede enfocar las pérdidas, y estas pérdidas se van a transformar en una forma de calor, y esta puede llegar a terminar en el defecto mecánico del elemento. Y nosotros lo que queremos es asegurar el flujo de corriente adecuada para que la generación de la energía se complete. ¿Qué factores claves debemos monitorear? Pues fatiga, corrosión, vibración, temperatura, condiciones específicas de cada sitio. Hay sitios donde hay efectos de vibración por campos telúricos, o vibraciones por ejemplo, en Chile se tienen unos estándares diferentes. Pintura, corrosión, factores de temperaturas, altitudes, bueno, son una cantidad que pueden afectar la resistividad de un elemento. ¿Qué beneficios tiene hacer pruebas periódicas? Pues queremos evaluar unas condiciones iniciales de un elemento, que pueden ser, por ejemplo, cuando se pone en marcha por primera vez un interruptor, o por primera vez una cuchilla de puesta a tierra, o la conexión que se acaba de hacer en las barras. Entonces se hace la medición y se hace un seguimiento de tendencias de los datos para poder identificar errores a futuro. Entonces es parte del mantenimiento preventivo. Especificaciones del fabricante también son muy importantes, porque nos dan los valores iniciales con los que los equipos han salido de fábrica, y eso nos puede dar una referencia a futuro para saber si este equipo está bien o si no está funcionando como debería. Nos vamos a meter un poco en la parte de medición de la resistencia como tal. Entonces, en este campo de la medición de la resistencia, podemos ir desde mega ohmios hasta micro ohmios. Y acá nos vamos a enfocar mucho en la parte de micro ohmios, porque es lo que nos interesa para este tipo de elementos que están dentro de una subestación. Cuando nosotros tenemos otros tipos de mediciones que sobrepasan los 3 ohmios, 4 ohmios, ya se utilizan otro tipo de equipos que tienen una corriente mucho más baja, que generan una corriente mucho más baja, pero que tienen otro tipo de mecanismos para medir la resistencia. Entonces aquí estamos hablando de capacidades de 100, 200, inclusive hasta 600 amperios que generan para medir la resistencia. Dentro de estos equipos pueden ser portables o con fuente de energía. Acá en la imagen podemos mirar que este y este son equipos que son portables, pero necesitan una corriente eléctrica externa. Entonces yo los conecto y hago mis mediciones, al igual que podría hacerlo con uno portable. Y tenemos el portable, que es al que yo vengo a hablarles hoy, que es un producto completamente nuevo, se lanzó hace un mes, que genera hasta 300 amperios y es completamente portable, como lo ven, lo tengo acá. Pesa 1.1 kilo y es increíble lo que hace. ¿Qué ventajas tiene la utilización de corrientes elevadas? Entonces, nos da una mayor precisión en elementos para la baja resistencia, mejor detección de problemas en juntas y conexiones. ¿Por qué? Porque la corriente alta puede llegar a romper
conexiones que tengan, por ejemplo, óxido o que tengan carboncillo, inclusive puede llegar a quemar alguno de estos elementos y así ayuda a que la medición sea mucho mejor. Y podemos también tener un comportamiento real bajo condiciones de operación. En este tipo de mediciones también tenemos equipos, o también existen equipos, no solamente de Megger, equipos que pueden medir resistencias cuando equipos están en funcionamiento. Por ejemplo, con un interruptor. Con un interruptor uno mide la resistencia estática o la dinámica. Y cuando uno mide la resistencia dinámica, mide la resistencia en el momento en que se abrió el circuito. ¿Qué características tienen este tipo de equipos? Este tipo de equipos pueden medir desde 0.1 microohmio hasta el rango de los 3 ohmios o 3.000 miliohmios. Y tienen algunos resolución hasta de 0.1 microohmio. O sea, estamos hablando de muy detallada la medición. Y eso nos ayuda a comparar, por ejemplo, con fabricantes, la información que nos están dando y cómo podemos compararla con el estado actual de nuestros elementos. Y algunos tienen imprecisiones o accuracy o la precisión, dependiendo del fabricante del equipo. Algunos hablan de imprecisión, otros manejan de precisión, de hasta 0.1% de la lectura, y dependiendo de la temperatura, de la altura y del tipo de cables que se utilizan, pueden haber unos porcentajes de imprecisión por el rango que se está manejando. El rango, me refiero a el rango de corriente versus la resistencia. Entonces, la metodología de la medición, cuando yo estoy en una subestación y necesito llegar a medir algún elemento, hay unas guías de seguridad que obviamente tengo que seguir, ¿sí? Primero, darme cuenta que el equipo está completamente desenergizado, seguir protocolos de seguridad y verificar los equipos de medición, que tengo mi conexión a puesta a tierra, que tengo los cables necesarios para hacer la medición, tengo los accesorios, a veces se utilizan los clamps, a veces utilizan pistolas de probes. Entonces, dependiendo de la aplicación a la que yo estoy acercándome, tengo la opción de utilizar diferentes tipos de elementos. Los procesos de medición, simplemente yo conecto mis terminales de corriente y de sensado. Algunos están separados. Nosotros tenemos por lo general nuestros cables que tienen una parte de corriente y la de sensado en el mismo. Simplemente una parte del clamp es el potencial, digamos lo que es este lado, y el otro está en este lado. Entonces yo puedo hacer la diferenciación. Algunos equipos de medición tienen inyección de corriente controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer una rampa de subida de la corriente hasta el nivel que yo necesito, que va desde 0, puede llegar hasta 600 amperios, mantenerla por un tiempo determinado y hacer una rampa hacia abajo para volver a mi nivel 0 de corriente. ¿En qué aplicaciones se utiliza esto? Por ejemplo, en interruptores de death tank, de tanque muerto, que se llama, perdón, se utilizan para evitar que el CT, el transformador de corriente, tenga una magnetización y me puede generar un problema a la hora de que yo ponga en funcionamiento la subestación, porque me puede hacer tripear el breaker, porque porque el sistema lo va a detectar como un problema interno. Entonces se utiliza esta rampa. Otros procedimientos de inyección es el tiempo de estabilización térmica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros inyectamos corriente, y corrientes altas de 300, 400, 600 amperios, después de cada medición el equipo se va a calentar porque hay una resistencia interna
los cables pueden llegar a calentarse y también el equipo el que yo estoy midiendo puede tener este tipo de problemas. No es problema, es algo físico que pasa cuando yo paso electricidad o corriente por el elemento. Entonces, dependiendo de la aplicación, yo voy a necesitar un tiempo de refrigeración. ¿Para qué? Para evitar que mis mediciones no estén muy adecuadas o no sean las precisas. Y también tengo que pensar en que el equipo tiene que refrigerarse para evitar que mi propio equipo de medición pueda tener una falla interna. Y voy a querer tener un registro de las mediciones. Estos registros de mediciones se pueden hacer en programas de manejo de activos, ¿sí? O simplemente en libretas donde la gente anota sus mediciones y las comparan con las anteriores. ¿Cómo interpreta uno los resultados de una medición de resistencia? Entonces, hay dos. Con los criterios anteriores de cada medición y viendo una curva de desempeño de cada uno de los elementos, o simplemente relacionarlo con el valor inicial que midieron de fábrica. Entonces puede ser un bushing, puede ser un transformador, puede ser un banco de baterías, puede ser un interruptor, o simplemente lo que me diga el estándar. Puede ser el ISE, el IEEE o el local que se tenga en cada país. En áreas de aplicaciones, como ya les había indicado, pruebas en interruptores, contactos de interruptores, conexiones al interruptor, pruebas de barras colectoras, uniones de las barras conectoras y conexiones. Por ejemplo, cuando el torque no está bien hecho, cuando no hay una buena soldadura, puntos de fusibles, cables. Son todos estos lugares requeridos que requieran una conexión de baja resistencia para evitar que hayan pérdidas. Vamos a hablar un poco de casos un poco más reales, como un poco irnos ya a la aplicación, ¿sí? Entonces, cuando queremos ir a mirar cuáles son los problemas dentro de una subestación, podemos detectarlos de muchas maneras. Por ejemplo, hay cámaras de temperatura, hay cámaras de sonido, que nos pueden mostrar físicamente y gráficamente dónde pueden haber puntos donde la resistencia o donde la temperatura ha subido. Entonces, el sobrecalentamiento por alta resistencia es un efecto que podemos ver. Para evitar este sobrecalentamiento por resistencia, nosotros recomendamos medir estos puntos antes de que pase eso, ¿sí? Y medir las variaciones con respecto a la fábrica o las medidas que se hicieron antes. Envejecimiento de las conexiones. Es obvio que en lugares donde haya más salinidad porque está cerca del mar, o corrosión porque está cerca de un desierto, o temperaturas extremadamente altas, o humedades donde la humedad y la salinidad podría ser extremadamente alta. Estoy hablando de zonas Caribe, de la zona Caribe, Brasil, extremadamente secas y como en Chile, pueden haber este tipo de oxidaciones y corrosiones dependiendo de lo que está pasando. Aflojamiento mecánico puede pasar en lugares donde los vientos son muy altos, donde hay efectos sísmicos y pueden haber este tipo de problemas. Y algunos casos ya físicos de cómo el impacto económico de un elemento dentro de una subestación. Entonces, el caso 1, quiero hablarles, es la conexión de barras de una subestación de 500 kilovoltios. Entonces, detectaron un problema de una microresistencia elevada, ¿sí? Que era de 150 microhmios, que debería estar en el rango de los 50 miliohmios, en una conexión de barra colectora principal. Entonces, los pernos estaban mal torqueados y había una oxidación superficial. Este es un cálculo dependiendo del valor de kilovatio hora de cada país. Ustedes pueden de pronto hacer la conversión a su moneda local. Da que unos costos aproximados de $4.500 en consumo,
¿sí? De la pérdida de esta detección, pero ese es el valor bajito, ¿sí? El riesgo de falla por un sobrecalentamiento podría llegar hasta los $250,000 por reemplazo de equipos. Me refiero a que el cambio de una barra o de unos pernos superficiales que están en la barra de la subestación podría incluir en costos extras que no estaban previstos desde un inicio por este tipo de fallas. Más los tiempos de indisponibilidad, que es la subestación tiene que salir de servicio para hacer este tipo de mantenimientos. Otro caso que tenemos es el contacto en un interruptor de potencia de 230 kilovoltios, donde la microresistencia hay un desbalance entre las fases. Entonces, eso quiere decir que a la hora de accionar el interruptor, la resistencia no es la misma en todas las fases, y ese desbalance hace que haya unas pérdidas también de corriente nominal, que nos da un valor de $1,500 anuales, pero hay un riesgo de falla por temperatura que puede llegar hasta los $150,000, que puede llegar a costar el cambio de una fase o de las tres fases en un caso pues bastante extremo. Aparte, la afectación de las protecciones diferenciales por desbalance térmico, ¿sí? Y el tiempo de indisponibilidad de la salida de la subestación por más de 48 horas. Y si estamos en un país donde tengan multas regulatorias, pues también vienen estos costos asociados a este tipo de problemas. Tenemos una aplicación en conexiones de un transformador de potencia de 115, en el cual el incremento de la microresistencia en el bushing de baja tensión se incrementó de 40 microohmios a 120 microohmios, y era corrosión por infiltración de humedad. ¿Sí? Esto es un caso que puede ser común, pero toca tener este tipo de mediciones regularmente para evitarlo. Y hubo unos costos directamente asociados de $11,353 y un deterioro acelerado por los puntos calientes. Entonces pueden haber pérdidas por temperatura y pues el bushing no está haciendo el sellamiento que debería tener. ¿Qué pasa? Esto va a reducir la vida del transformador entre 5 y 7 años. Entonces, a un balón presente entre $80,000 y $120,000, que es ese deterioramiento del transformador en el tiempo. Y también hay una falla catastrófica que puede llegar a ser inclusive el valor del mismo transformador, ¿sí? Que puede estar entre el $500,000 y los $800,000 más la indisponibilidad. ¿Por qué? Porque, como todos saben, los tiempos de entrega de un transformador hoy en día pueden estar alrededor de los 2, 3, inclusive hasta 4 años después de colocada la orden de compra a cualquier fábrica de transformadores de este tipo. Entonces, son algunas aplicaciones directos de por qué es tan importante medir en la microresistencia. ¿En quién nos enfocamos nosotros? Entonces, ¿quiénes son los clientes que utilizan este tipo de equipos de medición? Entonces, los clientes son las subestaciones, que tienen una versatilidad y mínima necesidad de capacitación. ¿Por qué? Porque son personas que están en el medio y que están todo el tiempo trabajando en sus propias subestaciones. Hay contratistas de servicio, que son las que hacen las mediciones y quieren ir rápidamente, y son subcontratistas muchas veces de las subestaciones. Tenemos los OEMs que comparan los datos de fábrica y de campo, y empresas de alquiler. El usuario de un MOM 3, como el que estamos viendo acá, es un técnico de servicio que está en comisionamiento, en mantenimiento o en rastreo de fallos. Eso es como el nicho de este equipo. Pero obviamente tenemos muchos más equipos que miden microresistencia, pero ninguno de ellos es portátil como el MOM 3. Quería hacerles una pequeña pausa acá y preguntarles si tienen alguna duda hasta ahora, para meterme un poco en cuanto a lo que es el equipo como tal. De pronto puedo mirar, Dani, tú puedes mirar si tenemos alguna pregunta hasta ahora. Sí,
Y la pregunta que nos llegó es, ¿en qué norma se puede obtener los valores recomendados de resistencia aceptable, dudosa o rechazada? Sí, dependiendo del elemento que estamos manejando. Entonces, cada una de las estándares están identificados por breakers, por transformadores, por bushings. Entonces, cada una de estos elementos debería tener una parte o tiene una parte de resistencia. Yo sé que la IEC y la IEEE da rangos de valores de corriente para la cual uno tiene que medir la resistencia, ¿sí? Y el fabricante, por lo general, es el que da los valores a los cuales eh, la resistencia tiene que estar, ¿sí? Por lo general son los fabricantes. Los estándares nos dicen cuál es la corriente mínima a la cual yo tengo que medir esa microresistencia. En IEEE para interruptores es de 50 amperios y en IEC es de mínimo 100 amperios. Eso está. Con mucho gusto yo les puedo hacer llegar la lista de los estándares que hay, por ejemplo, para bushings y para interruptores. Bueno, gracias por la pregunta. Espero haberla respondido. Si echamos un vistazo al MON 3, es un producto que yo lo puedo levantar, tengo acá enfrente mío, es handhold, es un producto portátil y me genera una corriente hasta de 300 amperios. ¿Cómo la genera? Nosotros tenemos una celda de 19.8 vatios hora en el cual puede generar hasta 300 amperios con unos ultracapacitores, perdón, dos ultracapacitores. Tenemos un aspecto moderno, una pantalla color, una interfaz extremadamente fácil de utilizar. Como ustedes se dan cuenta acá, el dial solamente tiene 3 funciones actualmente, ¿sí? Que son medición de resistencia, medición de interruptores y una función de pass and fail, de pasó o no pasó, ¿sí? Donde yo puedo colocar la resistencia mínima, la resistencia mayor, y si está en ese rango me va a pasar mi elemento, y si está fuera de ese rango me va a decir que no pasó. Tenemos unos cables de corriente de enchufe seguro, que son los que tenemos acá, que son extremadamente fáciles de conectar, son de prueba rápida, de conexión rápida. Y tenemos una interfaz para la descarga de los datos y para la carga de USB-C, que es el estándar global que hay. Aspectos. Entonces, como ya lo dije, podemos generar corrientes hasta de 300 amperios y eso supera en muchas de las aplicaciones que hay, porque lo que nos dicen los estándares es que mínimo 100 amperios, pero pues entre más alta la corriente, pues vamos a tener una medición mucho más concreta, mucho más exacta. Movilidad alimentada por batería. El MON 3 funciona con una sola batería, ¿sí? Entonces yo no tengo que pensar en los paquetes de baterías. Es una batería de litio, de ion de litio, y yo puedo llegar hasta 500 mediciones a 300 amperios sin necesidad de recargar las baterías. Tiene una funcionalidad de rango automático, quiere decir que independientemente de la resistencia de mi elemento, él va a escoger el mejor rango de corriente para que yo haga mi medición. Entonces puedo ir desde 1 microohmio hasta 300 miliohmios y me garantiza que la lectura es completamente verídica. El diseño ergonómico. Conectividad Wi-Fi para transferencia de datos e interruptores. Tenemos otro equipo que son los equipos de medición de interruptores que por lo general hacen todas las mediciones de un interruptor, como lo puede ser el movimiento, la resistencia dinámica, el rebote, el PIR, absolutamente todo. Pero una de las mediciones es la medición estática.
este equipo se puede conectar Wi-Fi con otros equipos, otro equipo de Megger para descargar la resistencia dinámica. Bueno, esto ya lo había dicho, pero lo repito. Nuestra oferta es diseñada para medición de estática en interruptores, utilizando hasta 300 amperios y admitimos resistencias hasta de 3 ohmios. Si está fuera de ese rango, mejor utilizar otro equipo que tenga otro tipo de medición. De pronto no se necesita tanta corriente, pero para este tipo de aplicaciones el más recomendado es este equipo. Nosotros teníamos anteriormente un equipo que se llamaba el MOM2. El MOM2 se llamaba así porque llegaba hasta 200 amperios. Esta es la nueva versión y nosotros con este equipo que se llama el MOM3 podemos ser 10 veces más precisos o tener 10 veces más de resolución y podemos mostrar los resultados hasta en 0.1 microohmio. Tenemos unos tiempos de medición extremadamente cortos, ¿sí? Que es de 0.18 milisegundos, y los resultados se muestran también en milisegundos. Entonces yo ya no voy a tener que esperar entre medición y medición para poder seguir haciendo mis mediciones. Obviamente hay un límite porque internamente el equipo puede llegar a recalentarse. Un inicio supremamente rápido, yo lo conecto, lo prendo y estoy listo para hacer mi prueba. Es perfecto para subestaciones. Entonces, un poco sobre qué vimos hoy, ¿sí? La importancia de mediciones de la microresistencia, el beneficio de este tipo de equipos en subestaciones, de cómo puede impactar económicamente un proceso de mantenimiento o un proceso dentro de una subestación, y de cómo la inversión en equipos o la inversión en procesos de mantenimiento repetitivo pueden ahorrarnos dinero dentro de nuestros procesos, y a largo plazo los equipos de medición van a tener un retorno de la inversión bastante rápido. Yo creo que es todo, y si tienen alguna pregunta, les agradezco mucho. Sí, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Sí, gracias, Nicolás. Tenemos varias preguntas acá. Ya vamos a darles paso en unos minutitos. Nada más quería recordarles que tenemos un podcast. El podcast se titula Confesiones de un Ingeniero. Pueden encontrarlo en YouTube, en Spotify y también en Apple Podcast. Son entrevistas con nuestros expertos, no solamente expertos de Megger, sino también expertos de la industria en general de otras compañías, que están hablando sobre los temas eléctricos más interesantes en estos momentos. Entonces, les invito a que vayan a Spotify, Apple Podcasts o YouTube y escuchen nuestros episodios que ya están al aire, y seguimos trabajando en nuevos episodios para seguirlos sacando aproximadamente una vez al mes. Les invito también a que se unan a nuestro grupo de LinkedIn. El grupo de LinkedIn se llama Eventos y Más con Megger. Y lo pueden encontrar directamente como Eventos con Megger Latam, buscándolo en el buscador o con el link que sería www.linkedin.com/groups/12948652. Así que los esperamos en estos dos medios para que ustedes puedan también a formar parte de lo que estamos haciendo y estar también al pendiente de las cosas nuevas que vamos sacando y también de los eventos que vamos haciendo. Quiero también pedirles e invitarles a que conecten con nosotros en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube como @MeggerLatam. Allí también ustedes pueden etiquetarnos, pueden enviarnos fotos, videos de ustedes en campo usando nuestros equipos, y nosotros muy gustosos los compartiremos también con toda nuestra red. Así que ya saben, redes sociales @MeggerLatam. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Nicolás, ¿me confirmas que estás ahí? Ya, perfecto. Estoy viendo una pregunta y me preguntan, ¿cuenta con cables lo suficientemente largos para interruptores de alta tensión? Sí,
tenemos cables suficientemente largos para interruptores hasta de 500 kilovoltios con 2 polos, donde podemos verificar la resistencia entre polo entre polo y polo, y entre polo y el centro, que es el aislador central. Entonces, sí tenemos este tipo de cables. Tenemos hasta 5 metros de cables. Perfecto. Tengo acá yo otras preguntas también que nos hicieron. Nos dice, ¿cuántas mediciones se podrían hacer con una corriente de prueba de 100 amperios con la carga completa del aparato? Sí, mira, podemos llegar a 100. Yo creo que podemos llegar podemos no. Yo estoy seguro que podemos hacer, dame un segundo. 1500 mediciones a 100 amperios, 50 amperios, 2000 y 500 mediciones a 300 amperios. Perfecto. Nos dicen, ¿puede realizarse mediciones en juntas de aislamiento de protección catódica? Donde se tiene voltaje y corriente impresa, normalmente se utiliza medición por ultrafrecuencia. Uy, esa es una aplicación que no había visto antes, pero con mucho gusto la voy a tomar y se las respondo. Perfecto, gracias. Nos dicen, ¿cuáles son los valores para unión de barras? Mira, cambia dependiendo del tipo de área de cada cable, el material y la fisiología del cable. Como ustedes saben, los cables de las uniones tienen diferentes diámetros o pueden tener dimensiones torsiones. Entonces, cambia, y lo importante de las uniones de barras es que una vez se haya hecho, se tome la medición y a pasar de un tiempo volver a tomarla, porque eso nos va a dar como el estándar principal. Es como cuando viene algo de fábrica que uno hace la medición, toma los valores y los coteja con los anteriores, con los que vienen. Entonces, no sabría decir exactamente cuáles son los valores de unión de barras, porque cambia demasiado dependiendo de las características de los cables. Buen día. Estas aplicaciones de pruebas técnicas en resistencia es útil y confiable en infraestructura comercial, residencial, monofásicas. Sí, pero estamos hablando de equipos de alta tensión, ¿sí? Monofásicas. Pienso yo que cuando uno está hablando de infraestructura comercial, habla uno hasta de, no sé, 400 voltios. Entonces, yo recomendaría otro tipo de equipos que son para baja tensión, más que un equipo de estos que está diseñado para alta tensión. ¿Es compatible con PowerDB? No es compatible en este momento con PowerDB, pero es muy fácil de extraer la información, en el sentido de que yo lo conecto a mi ordenador, mi computador, y le coloco descargar la información y me reconoce el MOM3 como un disco extraíble donde voy a ver una carpeta por cada uno de los tipos de mediciones, ya sea de resistencia, de breaker, de interruptor o de pass and fail. Y dentro de cada una de las carpetas voy a ver un Excel en el cual están todas mis mediciones. Entonces, yo creo que PowerDB a futuro podría ser algo que vamos a pensar en implementar, pero que actualmente no está implementado. Por favor, compárteme este listado de resistencias permitidas que comenta. ¿Ok? Yo puedo hacer una lista de resistencias permitidas por elementos. Como ya les dije, para breakers y para bushings están un poco ya establecidas. Para transformadores cambia bastante, pero puedo hacer una lista más o menos de
de las resistencias. Ok, sí, porfa, para las celdas GIS quisiera saber las normas y valores de cuando el fabricante no tenga la información. Para celdas GIS, nosotros podemos hacer directamente las mediciones, tiene sus limitaciones, más que todo para espacio, y también hay limitaciones porque entre las celdas GIS hay otros elementos como son los CTs y PTs, y como les había dicho anteriormente, toca tener mucho cuidado de no hacer la magnetización de los núcleos de los transformadores de corriente. Hay normas de los valores de fabricante de GIS y se los puedo hacer llegar con mucho gusto. Buenos días. En mi caso laboral, mis equipos trabajan de 32 kilovoltios y de 13.2 kilovoltios. ¿Este equipo es suficiente o con el MOM 2 alcanza? Mira, el MOM 2 funciona súper bien, ¿sí? Puedes hacer las mediciones de 33 kilovoltios y de 13.2 kilovoltios. ¿Qué pasa con el MOM 2? Es un equipo que lleva en el mercado 15 años, nunca se hicieron mejoras, y la mejora que se está haciendo ahora es pasar al MOM 3. Puedes seguir utilizando tu MOM 2, pero recomendaría a futuro cambiarlo por un MOM 3 cuando el equipo pase su vida útil, pero no hay ningún problema. Ese trabaja también a 33 kilovoltios. Buenos días. Por lo que veo es a baterías. ¿Cuántas mediciones se podrían hacer con una corriente de prueba de 100 amperios con la carga completa del aparato? Bueno, ya respondí esta pregunta. Les agradezco mucho. ¿Cuál es la diferencia de este equipo contra el equipo Megger modelo DLR 01? El DLR 01 llega hasta, si no estoy mal, 10 amperios. Entonces, si queremos tener una medida más robusta de un interruptor, por ejemplo, voy a necesitar mínimo 50 a 100 amperios. Entonces, son diferentes aplicaciones. El DLR es un producto que sirve muy bien, por ejemplo, para campos eólicos, para todo lo que tenga que ver con renovables. Funciona muy bien. Y tiene otro medio de medición donde la corriente no es tan alta. Cuando dice polo a polo, ¿se refería al interruptor con más de una cámara de interrupción? Sí, estoy hablando de un interruptor de 500 kilovoltios donde hay dos cámaras y el aislador central donde están las dos cámaras y donde está el mecanismo interno. Sí, me refiero a ese. ¿Es necesario descargar alguna aplicación para la comunicación con otros equipos de diferentes marcas? Actualmente no tenemos ningún tipo de comunicación con otros equipos de diferentes marcas porque no sé en qué contexto podríamos conectar el MOM 3 a otro equipo. Pero si tienes alguna sugerencia o alguna marca a la cual podría ser interesante mirar a futuro, pues con mucho gusto lo podemos mirar. Efraín, Perú. ¿Cuenta con software gestor de tareas, es decir, almacena mediciones y genera tendencias? No, en este momento no tenemos un software relacionado a esto. Almacena hasta 2000 mediciones, ¿sí? Que en cualquier momento uno puede simplemente descargarlas y mirar. Tiene una parte muy interesante y es que yo puedo hacer mediciones de interruptores haciéndole un tag. Entonces yo puedo introducir dentro del equipo, cuando estoy en campo, le puedo decir, estoy en mi subestación X con el interruptor, con el interruptor que tiene un serial número y estoy en la fase, en el interruptor 1, en mi fase A y en la cámara 1. Y eso me va a salir en el reporte de Excel cuando yo descargo. Me va a salir toda esta información. Entonces, va a ser mucho más fácil el manejo de la información. No queríamos complicarnos con programas extras que tienen que descargar programas que funcionan muy bien. Para resistencia es algo sencillo. Uno quiere saber si está dentro de los valores, si pasó, si no pasó.
Si lo quieren incorporar con otro tipo de programa, es fácil porque es un archivo de Excel. La corriente es ajustable. La corriente va desde 5 amperios hasta 300. Entonces, en mi dial, yo le puedo colocar 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 amperios. Entonces, no hay problema. Estamos en México, especialmente en Mexicali, Baja California. ¿Quién tiene distribuidores cerca que esta zona para demostración de equipos MUS 3? Sí tenemos un distribuidor, se llama Oropesa. Dani te puede hacer llegar la información de nuestro distribuidor para que le hagan una demostración del MOM 3 con mucho gusto. Así es, yo se los hago llegar. Y tenemos un par de preguntas más que nos están llegando aquí también. Sí, en el momento de realizar las pruebas, el aparato permite ingresar información del interruptor. Sí, cuando yo estoy en campo puedo meterle los datos del interruptor y quedan grabados una vez que yo hago la prueba. Y puedo ir de fase en fase. Entonces yo estoy en el interruptor con número de serial 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la fase A. Medí la fase A, paso a la siguiente, fase B, siguiente, fase C. Y queda grabado debajo del mismo serial. Cuenta con indicador de descarga luego de las mediciones. Tenemos dos mediciones dentro de la pantalla, que es la batería, que le va a uno a decir que se va descargando, obviamente. Y tiene otra barra, que es la barra del ultracapacitor, que está en la pantalla. Una vez que el ultracapacitor hace la medición, se descarga un poco y se demora 5 segundos en volver a cargar para la siguiente medición. Entonces, cada 5 segundos yo puedo hacer una medición. Qué buena pregunta. Cuando dices que hay una forma de hacer pruebas en interruptores de tanque muerto, este aparato inyecta una rampa de corriente para no magnetizar los CTs? No. Este equipo no está probado en interruptores de tanque muerto, precisamente por esta razón. ¿Sí? Ni el MOM 2 ni el MOM 3 tienen una rampa para no magnetizar el equipo. El MOM 2 tiene algo que es una corriente de descarga en curva. ¿Sí? Entonces, el MOM 2 sube hasta 200 amperios y se empieza a descargar por el tiempo de la descarga, que puede llegar hasta 3 segundos. En el MOM 3 tenemos una corriente constante de 300 amperios por 0.18 milisegundos y cae. Entonces, no hay una rampa como tal, sino es un pulso y cae. Entonces, puede llegar a magnetizar un CT. Y pues, como no está probado, no queremos incurrir en este tipo de aplicaciones. Las características de la rampa son ajustables. En algunos equipos, como el Mjolnir y el MOM 200 y el MOM 600, hay una rampa ajustable que uno le puede decir, hazme la rampa de 5 segundos, manténla por 1 minuto y hazla otra vez 1 minuto de bajar la corriente. Pero en el MOM 3 no se tiene esa función. ¿Qué diferencia hay con el Delero 2? No te sabría decir directamente porque el Delero 2 viene de otra fábrica, pero con mucho gusto puedo hacer una
un cuadro comparativo entre los dos equipos para saber si se aplica a las necesidades que tienes. ¿Aplica factor de corrección de las mediciones? No tenemos factor de medición de corrección por temperatura. Hay algunos factores que pueden llegar, la temperatura es algo que se tiene en cuenta, pero nosotros manejamos un porcentaje de error, que ya lo mostré, que donde la temperatura ambiente se parte desde los 25 grados centígrados. Entonces, no tenemos factor de corrección por temperatura. Entonces, no es tan aplicable para interruptores de tanque muerto que tengan CTs. No es recomendable para tanque muerto que tengan CTs. Funciona muy bien si no tienen un CT incorporado. Si tienen el CT, no. La única manera de probar un interruptor de tanque muerto con un CT es que se abra el circuito, pero pues eso nadie lo va a hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Nicolás. Estas fueron ya todas las preguntas que nos llegaron aquí. Eh, Les invito a que por favor nos ayuden a llenar la encuesta que tenemos, ya que llenando la encuesta nos indican también ustedes qué temas son de interés para ustedes, si es que también están interesados en algún equipo, si es que desean una visita, una demostración, o si es que desean una cotización directamente. Así que por favor, tienen la encuesta ustedes en sus pantallas y también se va a abrir al finalizar este webinar. Por favor, llenen la encuesta y para que nos ayuden también a mejorar estos webinars. Cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional que tengan, nos pueden escribir a csawebinars@meger.com. Yo quisiera agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos, por estar atentos a este tutorial del equipo MOM3 y cualquier otra pregunta que tengan, ya saben, estamos siempre aquí para servirles y para ayudarles. De mi parte, yo me despido. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, audiencia. Y conmigo es hasta la próxima, Nicolás. Muchas gracias a todos y increíble la participación y las preguntas, muy interesantes. Y espero que les haya servido de algo y que les deje un mensaje claro. Y bueno, estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Buena tarde y feliz resto de la semana. Voy a proceder a cerrar la sesión. Gracias.